Esta tarde presentamos el borrador de presupuesto municipal para 2014 y nuestra intención es que a partir de hoy y de forma sucesiva se vayan desarrollando las comisiones de Hacienda hasta su aprobación definitiva. Veremos a ver cuándo, si en un pleno extraordinario a final del mes de noviembre o si lo haremos el primer pleno ordinario del mes de diciembre, el día 2. Iremos viendo cómo transcurre con celeridad la comisión. Hemos comenzado esta tarde haciendo un resumen, por mi parte, más político que técnico, y a continuación de ese resumen que yo he hecho y que ahora voy a repetir, estamos siguiendo detalle a detalle, ya con la colaboración de los servicios de intervención, dando a los grupos de la oposición detalle de todas las partidas. Dicho eso, el borrador que hoy presentamos es un presupuesto que es consolidado de todos los instrumentos que tiene el Ayuntamiento. Por un lado, el propio Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo y la Sociedad Urbana. Como creo que sabéis, hace 2 semanas la Sociedad Urbana aprobó su presupuesto y lo eleva al Ayuntamiento. Mañana el Consejo de Gerencia espero que apruebe el presupuesto correspondiente a la Gerencia, y esto, sumado al presupuesto del Ayuntamiento, hace el presupuesto consolidado. Presupuesto consolidado que este año va a ascender a 35,3 millones de euros. O sea, 35,3 millones de euros. Se trata de un presupuesto que está muy condicionado por el plan de ajuste y que tenemos firmado con el Gobierno de España, que, como sabéis, nos vincula hasta 2022, de acuerdo al plan de pago a proveedores y al plan de ajuste que está en vigor hasta 2022. Por tanto, al igual que el ejercicio del 2013, tiene un fuerte componente de ajuste de las cuentas, especialmente de ajuste de la deuda que tiene el propio Ayuntamiento, una congelación salarial, de la que luego hablaré, y no aumento de la plantilla. Y quizá la característica principal es que aumentaremos las inversiones, congelaremos el gasto corriente de forma más o menos general, y sí que aumentan las inversiones con fondos de otras administraciones, como vinimos diciendo desde el principio de la legislatura, nuestro programa electoral, fondos de inversiones, fondos europeos, pero también empiezan a aparecer inversiones en el presupuesto muy modestas, pero que se van a financiar con algunos recursos propios del propio Ayuntamiento, fruto de que vamos a tener que amortizar un poquito menos, de que vamos a pagar menos intereses, y ahora entraré un poco más en detalle. Por tanto, es un presupuesto afectado por el plan de ajuste. Es un presupuesto en el cual hay una característica fundamental también: es muy ajustado. Quiere decir que no gastamos más de lo que tenemos. Siempre el capítulo de gastos será como poco 1 euro menos que el capítulo de ingresos, para no incurrir en nuevo déficit, porque si estamos tratando de corregir los vicios del pasado en esta legislatura, este presupuesto no va a ser distinto. Hay menos gastos que ingresos, por tanto, esperamos que termine el ejercicio con un poco de superávit. La previsión de ingresos se ajusta a cómo va la liquidación de ingresos en 2013. Cogemos los datos de cómo va nuestra recaudación a 30 de septiembre, que es el dato que maneja Intervención más fidedigno, y en previsión de esos ingresos calculamos los ingresos que vamos a tener el año que viene. Y como he dicho antes, no gastamos más de lo que ingresamos y el capítulo de gastos se ajusta a los ingresos. El presupuesto, he dicho que era de 35,3 millones de euros, sube 1 millón con respecto al del año pasado, o sea, un 2,9. El año pasado fueron 34,3, este año 35,3. Sube 1 millón, aumenta en un 2,9. En el capítulo de ingresos, la recaudación que vamos a obtener el año que viene baja ligeramente en lo que hablamos de impuestos directos, fundamentalmente porque las transferencias que vienen del Estado en función de la recaudación de IRPF y IVA es muy ajustada, pero sobre todo porque tenemos que seguir con el compromiso que asumimos con el Gobierno de ir devolviendo durante 10 años el exceso de recaudación que tuvimos en 2008 y 2009. Y en algunos impuestos indirectos se va a reducir todavía más la recaudación, por ejemplo, en el impuesto de construcciones y obras.
hay menos obras, luego se recauda menos, lógicamente, en todos los conceptos que tengan que tener que ver con la actividad inmobiliaria. Hay aumento de las transferencias corrientes de otras administraciones. Recibimos más fondos de otras administraciones. De forma modesta, vamos a tener un poquito más de ayuda de la comarca y de la Diputación Provincial de la que tuvimos en 2013. Aumentan un poco las partidas de los convenios y de lo que cofinanciamos entre las instituciones, y también aumentan los fondos procedentes o de la Unión Europea, que es la misma cuantía que el año anterior, o del Fondo de Inversiones, que luego detallaré. En el capítulo de gastos tengo que destacar que se mantiene el gasto de personal, como he dicho antes, una doble razón hay para ello. De un lado, nos suben las nóminas, el incremento salarial de los funcionarios, de acuerdo a la previsión del gobierno, es congelación salarial, aunque sí que habrá previsión de paga extra. Y como no aumenta la plantilla para 2014, pues la previsión es que el gasto de personal se mantiene. Aumenta ligeramente el gasto en bienes corrientes y servicios, aproximadamente un 10%. Esto tiene dos razones fundamentales, en términos globales. Una, hay precios de los servicios que suben, por ejemplo, la factura del alumbrado público. Si sube la luz para los ciudadanos, también sube para el ayuntamiento, y sube en este ejercicio. Y luego la partida que afecta a todas las concejalías, que tienen que ver con cargo a reparación, mantenimiento y conservación, en lo que hemos dado en llamar el plan de embellecimiento. Ese plan de embellecimiento que queremos poner en marcha, que ya estamos trabajando, pero que tendrá más vigencia en 2014, lleva implícito reforzar algunas de las partidas de reparación, mantenimiento y conservación de la ciudad, y también se ve reflejado luego en el capítulo de inversiones. Me alegra poder decir que disminuye por primera vez el gasto en intereses bancarios. El gasto financiero disminuye en un 17%, como consecuencia de dos razones. Todo lo que hemos amortizado en 2011, 12 y 13, que han sido a razón de casi 6 millones de euros cada año, si tenemos 18 millones menos de euros, pagamos muchos menos intereses. Y además nos ha bajado el Euribor, con lo cual, a la hora de la renovación trimestral o semestral que hacemos de los préstamos, si el Euribor baja, pues nos bajan los intereses. Y por último, en el capítulo de inversiones, como he dicho, las inversiones se financian en una parte principal por el Fondo de Inversiones de Teruel, la ayuda de la Unión Europea a través del programa Life Plus, y una pequeña parte con fondos propios. Y en concreto proponemos al presupuesto las siguientes inversiones. Para vías públicas, para reparación de determinadas vías públicas y pequeñas inversiones, 227.000 euros. En el capítulo de medio ambiente y en el programa Life Plus ponemos 1.600.000 euros. En el Conservatorio y Centro Social de San Julián, lo que tenemos en este momento suma de todas las anualidades del Fondo de Inversiones 2.700.000. Para la remodelación de la Plaza de los Amantes, 1.181.000, que está, como sabéis, en periodo de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Hemos previsto una partida de 130.000 euros para equipamiento y adecuación de Domingo Gascón, en previsión de algunas obras que tenemos que hacer imprescindibles si queremos ponerlo en marcha. Y decir que en el capítulo de gasto corriente, la suma de todas las inversiones, de todo lo que el Ayuntamiento va a meter en reparación, mantenimiento y conservación en la ciudad, sube aproximadamente 700.000 euros, aparte de las inversiones puntuales. En reparación, mantenimiento y conservación, la suma de las partidas son 700.000 euros. Y termino haciendo un resumen de lo que he querido explicar más en detalle. Es un presupuesto ajustado, porque primero vemos los ingresos que tenemos y en consecuencia gastamos lo que tenemos y no gastamos más allá de lo que tenemos. No aumentan los gastos de personal, se mantienen, es la misma partida. No aumentan las partidas de gasto corriente, excepto las de reparación, mantenimiento y conservación, que sí que suben con respecto a 2013,
y creo que la ciudad necesita que aumente ese gasto en reparación. Seguimos con el tremendo esfuerzo de amortizar deuda. Este año no nos toca amortizar 6 millones de euros, sino 5.700.000, con lo cual este año reduciremos la deuda viva bancaria del ayuntamiento un 17%, se reduce la deuda un 17%. Como detalle apuntaré que desde que entramos en el gobierno y cuando termine el presupuesto de 2014, la deuda se habrá amortizado en un 39,6%, y que vuelven una vez más, vuelven con realismo las inversiones. Sí que querría decir una cosa antes de que alguien me lo diga. Hay algunas inversiones que no es fácil ejecutar en 2014. Los 2.700.000 que hemos previsto para el asilo no los podré gastar si no consigo completar la financiación con el fondo de inversiones o con ayudas directas del Gobierno de Aragón, porque no podemos licitar la obra parcialmente, pero el ayuntamiento pone los 2.700.000, que es lo que en este momento tenemos, para intentar también licitar la obra a lo largo de 2014. He dicho. ¿Y qué expectativas hay de poder completar esa financiación para el asilo? ¿Hay negociaciones? ¿Educación va a poner parte para el conservatorio? Bueno, el Gobierno de Aragón en este momento no tiene ni presupuesto. Por tanto, avanzar yo qué vamos a poder hacer con el presupuesto del Gobierno de Aragón sería un exceso por mi parte. Sí que tenemos clara voluntad de cerrar algún tipo de acuerdo. Es una obra que no es de un año, es una obra que puede abarcar varios ejercicios y que a la ciudad y al ayuntamiento lo que le interesa especialmente a los chavales que iban al conservatorio en circunstancias no muy adecuadas para aprender música, se ponga cuanto antes en marcha. Espero poder llegar a acuerdos con el Gobierno de Aragón, porque un 60% de la inversión que se va a hacer ahí afecta al conservatorio y un 40% al centro social. Luego, lógicamente, el Gobierno de Aragón tiene mucha responsabilidad a la hora de financiar el Conservatorio de Música, porque es una competencia del Gobierno, no es una competencia municipal. Si no se pudiera ejecutar, ¿correrían riesgo estas partidas de OCIPE con los nuevos plazos que ha marcado el Gobierno para justificar? Va a ser complicado si no cerramos un acuerdo de financiación cuanto antes, mantenerlo eternamente en el presupuesto, porque eso es complicado en estos momentos cuando el Gobierno de España lo que quiere es que las partidas que van en el presupuesto se ejecuten. Entonces, intentaremos hacerlo, pero no quiero engañar a nadie. No querría que mañana alguien se piense que podemos poner ya el asilo viejo y su rehabilitación en el boletín oficial, como sí que hemos hecho con la Plaza de los Amantes. Bueno, pero el ayuntamiento tiene que poner la cantidad de la que dispone en este momento, que son 2.700.000. Hay 120. ¿Cuánto quedaría para completarla? ¿Cuánto se tendría que conseguir? Bueno, el proyecto no llega a 8 millones, un poquito menos de 8 millones de euros, y disponemos de poco menos de 3. Nos queda todavía un largo recorrido por conseguir, pero si llegamos a un acuerdo con el Gobierno y financiado en varios años, con ese convenio y ese compromiso yo podría llevarlo al boletín oficial, como hicimos con la Plaza de los Amantes, que va en 2 ejercicios presupuestarios y afortunadamente esta ya está en el boletín oficial. Hay 125.000 euros para los accesos al hospital, 130.000 para la Plaza Domingo Gascón, que no sé ahí muy bien qué se va a hacer, y luego hay un doble ajuste en el cuadrito de un total de 2.686.000 euros, operaciones internas. Está arriba y abajo. Esos son transferencias que hace el ayuntamiento a la sociedad urbana en un momento determinado. Son ajustes internos presupuestarios que no afectan a inversiones concretas. ¿Cuánta inversión hace el ayuntamiento con fondos propios al final? ¿Y cuántos años hace que no había inversión propia del ayuntamiento? Ese dato no lo tengo. Sí que puedo decir que el ayuntamiento llevaba con fondos propios sin hacer inversiones 3 años, 2011, 2012 y 2013. Quiero recordar que la imposibilidad de ir al crédito fue una orden dada por el Gobierno Zapatero para los ayuntamientos que estaban muy endeudados, Real Decreto que renovó el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, que seguimos con la misma imposibilidad de ir a crédito. Cuando el ayuntamiento tenía déficit, lógicamente no podíamos ni pagar a proveedores, luego no hacíamos obras
y si tampoco podíamos ir a crédito, con fondos propios no se hacían inversiones en los últimos 3 años como mínimo. El aumento es de casi un 3%, ¿cuántos años? Porque yo creo que eso cambia una tendencia. El montante global del presupuesto, quiero decir, crece, pasa de 34 a 35, mientras que en los últimos años creo que lo que ocurría es que... Fundamentalmente es por mayores aportaciones de los fondos externos, porque la recaudación propia del ayuntamiento, ya he dicho al principio, que baja porque cualquier descenso en la actividad inmobiliaria afecta directamente al presupuesto. No solo a la licencia de obras o al impuesto de construcciones, afecta en cascada a otros, por ejemplo, el impuesto, la recaudación por escombrera, pues baja porque si no hay obras, si hay menos obras, hay menos, en realidad disminuye la recaudación, aunque hay impuestos donde aumenta la recaudación. Si vemos el padrón de IBI sube porque están aflorando muchas viviendas que antes no pagaban. En cambio baja el de circulación. Hay mucha gente que da coches de baja. Que antes a lo mejor una familia tenía varios coches, hasta los viejos, dados de alta. Ahora los dan de baja. Con lo cual, en algunas cosas, independientemente de lo que subiéramos la presión fiscal, hay movimientos de sube y baja en la recaudación, y vuelvo a repetir, como he dicho al principio, como un mandamiento utilizamos la recaudación efectiva de este año para calcular la del año que viene. No inflamos la recaudación para disponer de más ingresos. Que esto sí que se hizo en muchos ayuntamientos, y en este concretamente durante muchos años, si os acordáis, se inflaba la recaudación. Solo del impuesto de construcciones y obras, el año 2010 se previeron 3 millones de recaudación y luego la recaudación fue medio. El ayuntamiento solo con ese impuesto tuvo un déficit en aquel ejercicio de 2,5 millones, que se había presupuestado de forma poco rigurosa en el capítulo de ingresos, pero que luego se gastó. Y si se gastas lo que no has ingresado, pues son pérdidas, o sea, déficit en términos públicos. ¿El ICIO cómo evoluciona de 2013 a 2014? El ICIO baja porque lo hemos previsto con mucha prudencia. En concreto, no se ha recaudado lo que se preveía por algunas obras que no se han puesto en marcha. Concretamente, el hotel de la Plaza de la Marquesa, en un principio pensábamos que se ponía en marcha en 2013, se previó la recaudación, eran 10 millones de inversión, la licencia de obras y el impuesto subía mucho, al final los empresarios han decidido que no lo hacían, de momento, porque no tienen financiación, el ayuntamiento no recauda eso. Lo mismo ocurre con el Parque Turia, me preguntaban en alguna emisora, pero ese no estaba previsto cuando se hizo el presupuesto. Si quieres el dato concreto, el impuesto de construcciones y obras, el año pasado habíamos puesto 1.100.000, este año hemos puesto 700.000. O sea, pensamos que se va a recaudar menos, o por lo menos queremos ser muy prudentes en la previsión. Creemos que este año podemos recaudar en torno a 700.000, pues el año que viene somos prudentes y mantenemos lo mismo. Has contado que lo que paga el ayuntamiento por deuda a los bancos, la parte financiera ha bajado un 17%. Los gastos financieros. Sí. En algún balance del plan de ajuste también se ha avanzado que igual no hacía falta ir subiendo ya tanto los impuestos como marcaba el plan de ajuste. Vamos en esa línea. Podría ser que el próximo presupuesto podría ser que no haga falta, aunque se puedan incluso bajar los impuestos a los ciudadanos, que quizás eso aliviara también. Eso son declaraciones de voluntad, yo no me atrevería a decir tanto. Si la actividad económica del país va bien, el gobierno recauda más por IRPF y por IVA y luego nos transfiere más a los ayuntamientos. Si nos transfiere más y seguimos con la rigurosidad que estamos llevando el presupuesto, tendremos que decidir si nos sobra, si lo gastamos en inversiones o si bajamos los impuestos. Esa es la decisión que al final tiene que tomar siempre un ayuntamiento. Este año, con la subida más o menos, si os acordáis, la subida de impuestos rondó el 2,5%, en algunos impuestos como el IBI fue 0, en servicios sociales fue 0 y en los demás el resumen era de una subida del 2,5%. Aún así vemos
que la recaudación vía impuestos no ha subido un 2,5%, porque como he dicho, algunos impuestos, aunque subamos el recibo individual, si mucha gente da de baja el coche, se recauda menos. Podemos subir el impuesto de construcciones y obras, pero si no hay obras, la recaudación baja. Entonces hay que ir viendo la evolución. Yo no me atrevería a decir qué ocurrirá en 2015, excepto que seguiremos con el plan de ajuste, que por cierto el plan de ajuste nos obliga a subir los impuestos en unos determinados capítulos. Otra cosa es que si vamos bien decidamos no hacerlo, pero tendrá que ser porque el resultado del presupuesto cumple la parte de amortización de deuda y da superávit. No vamos a bajar los impuestos, que queda muy bien, si vamos a incurrir en déficit, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Se cumplen los marcos presupuestarios del trienio. Sí. En cuanto a la plantilla, se dice que se congelan los salarios, que no se va a incrementar, tampoco bajará, supongo. No bajan. Los funcionarios y el personal laboral no tienen subida salarial, ni entra personal nuevo. Aunque hay un capítulo que sabéis que va arrastrándose desde hace unos cuantos años, ha salido la oferta pública de empleo de la gerencia, y esa oferta pública saldrá, pero no es aumento de plantilla, es pasar de interinos que hay ahora a puestos fijos, pero la cuantía es la misma. La extra también, ¿no? La previsión del gobierno es que habrá extra de Navidad y las sentencias de los tribunales además van por esa línea, con lo cual lo prudente es concluir. Decías que baja la deuda viva, que va a bajar a final de año. ¿En cuánto se quedará? No, si lo tienes. No tengo el dato.